Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo científico que la verdad aborda un problema clave para el futuro de las comunicaciones inalámbricas, especialmente con todo esto del MIMO masivo. La pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo conseguimos que las futuras redes móviles, que van a tener cientos de antenas en cada estación, funcionen bien? O sea, que no se ahoguen en su propia complejidad. Exacto. Hoy vamos a analizar una solución muy ingeniosa que proponen unos investigadores de la Universidad de British Columbia. Y no va solo de velocidad, va de inteligencia, de aprendizaje y, sobre todo, de escalabilidad. Efectivamente. Y para entender la magnitud del reto, tenemos que hablar de la estimación del canal. Esto es el pilar de cualquier comunicación inalámbrica que quiera ser fiable. Pensemos que es como si tuviéramos que trazar un mapa súper detallado del camino que sigue la señal, desde un móvil hasta la antena, con todos sus rebotes, interferencias, todo. Un mapa del aire, por así decirlo. Justo. Y el gran desafío del MIMO masivo es que con cientos de antenas, ese mapa, que técnicamente es una matriz, se vuelve gigantesco. Hablamos de miles de variables que hay que calcular casi al instante. Los métodos de siempre, pues, simplemente ya no dan la talla. Entendido. El mapa se ha vuelto demasiado grande y complejo. Pero, a ver, vamos a desgranar esto. ¿Por qué exactamente los métodos que nos han servido hasta ahora para el 4G o el 5G ya no son suficientes? El artículo menciona dos enfoques que están, digamos, al límite. El primero suena como la opción por defecto, la estimación por mínimos cuadrados, o LS. Es el enfoque de fuerza bruta, el más directo. La lógica es muy simple. Si tu mapa del canal tiene, por ejemplo, 400 incógnitas, pues necesitas al menos 400 mediciones claras para resolver la ecuación. Estas mediciones se hacen enviando unas señales de referencia que la estación base ya conoce, los famosos pilotos. ¿Y cómo podríamos visualizar eso, para que nos hagamos una idea? Pues mira, una buena analogía sería, imagínate que intentas adivinar la forma exacta de una habitación que está a oscuras. ¿Vale? Decides lanzar 400 pelotas de tenis y escuchar con una precisión increíble dónde y cómo rebotan. Si lanzas esas 400 pelotas, puedes reconstruir una imagen bastante fiable de la habitación, ¿no? Dónde están las paredes, si hay una columna. Ya, entiendo. Pero el problema es el coste. En MIMO masivo, enviar tantísimas señales piloto es un derroche monumental de tiempo y de energía de la red. Claro, recursos que se podrían usar para enviar datos de verdad. Exacto. No es escalable. A más antenas, más pelotas tienes que lanzar. Y al final te pasas más tiempo lanzando pelotas que hablando. Comprendido. La fuerza bruta es ineficiente. Pero el artículo habla de una segunda vía, una más inteligente para evitar lanzar tantas pelotas. La estimación dispersa o sparse. Suena a que busca un atajo. Justo a eso iba. Este método parte de una suposición muy fuerte. Es casi un acto de fe. Asume que, aunque el canal es complejo, la señal en realidad viaja solo por unos pocos caminos muy claros, como si fueran autopistas en el aire. Esto suele ser verdad en frecuencias muy altas, las de ondas milimétricas, donde la señal es más como un rayo de luz. Si partes de esa base, de repente ya no tienes 400 incógnitas, sino quizás solo 5 o 6. La dirección y la fuerza de esas autopistas. Pero eso suena demasiado bueno para ser verdad. Una suposición tan fuerte tiene que tener un punto débil. ¿Qué pasa cuando la realidad no es tan ordenada? Cuando no hay autopistas. Has dado en el clavo. Y aquí es donde hay que ser muy crítico con este método. Su gran fortaleza es también su talón de Aquiles. ¿Qué pasa si esa suposición simplemente no es correcta? El propio artículo lo demuestra. Usan un escenario de simulación basado en la ciudad de Chicago, un entorno urbano denso. La antítesis de esas autopistas limpias. Las ondas de radio a frecuencias más bajas no viajan en línea recta. Rebotan en rascacielos, en autobuses, en la gente. No tienes 5 caminos. Tienes un enjambre caótico de miles de reflexiones. Y ahí el modelo se rompe. Se rompe por completo. El método se vuelve frágil y los resultados pues se degradan muchísimo. Es como intentar usar un mapa de carreteras para navegar por un bosque denso. Simplemente no te sirve de nada. Vale, entonces estamos en un callejón sin salida, ¿no? Si el método de fuerza bruta es muy ineficiente y el inteligente es demasiado optimista, supongo que la alternativa es dejar de imponer nuestras reglas y dejar que el sistema aprenda por sí mismo,
Aquí es donde entra la IA. Un modelo matemático se preguntan, ¿y si dejamos que una red neuronal observe el canal y aprenda sus características sin ninguna suposición previa? ¿Suena bien? Y la solución que proponen es muy elegante. Se divide en dos pasos. Primero, enseñar a una red a comprimir toda la información del canal en una especie de esencia. Y segundo, usar otra red para seguir el rastro de esa esencia en el tiempo. Hablemos del primer paso, el de la compresión. Usan algo que llaman autoencoder. ¿Cómo funciona exactamente? Pues un autoencoder es una herramienta de IA fascinante. Está diseñada justo para eso, para comprimir y descomprimir. Tiene dos partes. Un codificador que coge esa matriz enorme de, digamos, 400 números y la reduce a un vector muy pequeño. En el estudio es de solo 64 números. La esencia que decías. Cientos números usando solo esos 64. La analogía que usan en el artículo con Guerra y Paz me parece potentísima. Dicen que es como si el codificador leyera la novela entera y escribiera un resumen de 64 palabras clave. Sí. Y el decodificador tuviera que reescribir la novela entera solo con esas 64 palabras. Exactamente. Y durante el entrenamiento, el sistema se va ajustando para que la novela reconstruida se parezca lo máximo posible a la original. Un momento, la analogía es buena, pero me genera una duda. Un resumen de 64 palabras de Guerra y Paz seguro que pierde muchísimos matices. ¿Cómo se aseguran de que la reconstrucción del canal sea lo bastante fiel? ¿No se pierde información crítica por el camino? Es una objeción muy importante. Y por supuesto que se pierde algo de información. Es una compresión con pérdidas, al fin y al cabo. La clave es que la red neuronal no aprende a hacer un resumen genérico. Aprende a conservar la información que es esencial para minimizar el error. No elige 64 palabras al azar. Elige las 64 que, combinadas, permiten recrear la estructura del canal, con la máxima fidelidad posible. El objetivo no es la perfección, sino una aproximación tan buena que el error sea despreciable. Vale, de acuerdo. Aceptamos que la compresión es suficientemente buena. Pero aquí veo otro problema. Si en cada instante de tiempo la red genera un resumen de 64 palabras que no tiene nada que ver con el anterior, seguir la historia es imposible. Sería caótico. Y esa es la pieza más brillante de todo el artículo. La compresión por sí sola no basta. Si los estados latentes no tienen relación entre sí, el problema de seguimiento sigue ahí. Para solucionarlo, modifican el entrenamiento del autoencoder con una regla adicional, una función de pérdida inspirada en una técnica llamada channel charting. Lo que le dicen a la red no es solo comprime bien, le exigen algo más. Espera, ¿cómo le dices a una red que dos cosas tienen que parecerse? ¿No es eso volver a imponerle una regla, que era lo que queríamos evitar? No es imponer un modelo físico, es más sutil, es imponer una condición de comportamiento. Piensa en cómo se entrena una red. Le das un castigo o una pérdida cuando se equivoca. Aquí le añaden un segundo castigo. Además de penalizarla si reconstruye mal, la penalizan si dos canales que son de momentos de tiempo muy cercanos, imagina un usuario que camina por la calle, producen resúmenes que están muy lejos el uno del otro. Ah, vale. Es como decirle, mira, no solo quiero la respuesta correcta, quiero que tus apuntes estén limpios y ordenados. Esta penalización extra empuja a la red a aprender una representación que no solo es compacta, sino también suave y continua en el tiempo. Y esto es lo que se ve tan claro en la figura 4 del artículo. Sin esa regla, la evolución del estado latente es un caos, un montón de puntos dispersos, los cuadrados azules. Pero en cuanto aplican esa regla, esos puntos se ordenan y forman una curva suave, predecible, los círculos rojos. El caos se convierte en una trayectoria. Exactamente. Han transformado un problema de 400 variables caótico en uno de 64 variables y predecible. Y una vez que has hecho eso, el segundo paso es mucho más sencillo. Aquí entra la segunda red neuronal, una LSTM, que es una especialista en analizar secuencias temporales. O sea que el autoencoder es el cartógrafo que ha dibujado un mapa simplificado y coherente. Y ahora, la LSTM es la navegante que puede trazar la ruta en ese mapa. Es una analogía perfecta. La LSTM recibe las pocas señales piloto que se envían en cada momento, muchísimas menos que antes.
Y como ya sabe de antemano que el estado latente evoluciona sobre esa curva suave, puede predecir y rastrear su trayectoria con una precisión asombrosa, incluso con muy poca información. Como un detective que sabe que el sospechoso se mueve de forma lógica y no se teletransporta. Justo, con una sola pista en cada escena del crimen puede reconstruir toda la ruta sin necesidad de tener cámaras en cada esquina. Todo esto suena muy elegante, pero también complejo. Y me pregunto, ¿por qué esta arquitectura en 2 pasos? ¿Por qué no usar una única y gigantesca red LSTM que aprenda a estimar el canal directamente? Parece más sencillo, ¿no? ¿Qué problema hay con eso? Es la pregunta del millón, y de hecho el artículo se adelanta a ella. Comparan su método con una alternativa que llaman Direct Channel Tracking Benchmark, que es justo eso, una gran LSTM que intenta hacerlo todo de golpe. Y los resultados demuestran por qué su enfoque es superior. La razón se resume en una palabra: escalabilidad. ¿A qué te refieres con escalabilidad en este contexto? En la arquitectura que proponen, la parte más pesada, la LSTM, solo trabaja con el estado latente, ese vector de 64 dimensiones. Y aquí viene lo importante. A la LSTM le da igual si la estación base tiene 100 antenas o 400. Ella siempre va a trabajar con un problema de 64 dimensiones. Su complejidad no crece. Ah, ya veo. La complejidad de la parte difícil se mantiene constante. Justo. Ahora mira lo que pasa con el enfoque directo de una sola red. Las figuras 5 y 6 del artículo son demoledoras. Cuando aumentan el número de antenas de 100 a 400, el rendimiento del método directo empeora. La red se vuelve monstruosamente grande, con millones de parámetros, y es muy difícil de entrenar. Se vuelve inmanejable. Totalmente. Mientras que su método de 2 pasos mantiene un rendimiento muy robusto y sigue superando de forma muy clara al método tradicional LS. De hecho, el resumen del artículo menciona mejoras de hasta 9 decibelios. Para los que no somos ingenieros de teleco, ¿qué significa una mejora de 9 decibelios en el mundo real? 9 decibelios es una mejora abismal. No es un cambio pequeño. Es la diferencia entre una videollamada que se congela y pixela constantemente y una que es perfectamente fluida. Vaya. Es la diferencia entre una conexión mediocre y una excelente y fiable. Esta separación de tareas es el secreto de su éxito y lo que le da esa escalabilidad. Muy bien. Pues creo que es un buen momento para recapitular. Hemos partido de un reto enorme: estimar el mapa de la señal en mimo masivo. Hemos visto que los métodos clásicos o son un derroche de recursos como el LS, o se basan en suposiciones frágiles como el método sparse. Y frente a eso, hemos analizado esta solución de 2 pasos. Primero, un autoencoder que aprende una representación del canal que es simple y sobre todo coherente en el tiempo. Define el qué hay que rastrear. Y después, una LSTM que coge esa representación sencilla y la rastrea de forma muy eficiente, definiendo el cómo se rastrea. Entonces, la conclusión es que la verdadera innovación no es simplemente decir, vamos a usar Deep Learning. Para nada. Aplicar IA a ciegas raramente funciona. La innovación aquí es la arquitectura, la forma inteligente en que descomponen un problema intratable en 2 subproblemas mucho más manejables. La clave del éxito es esa restricción de coherencia temporal que le imponen al autoencoder. Al forzarle a aprender una representación que respeta la física del movimiento, el problema de seguimiento que le queda a la LSTM es muchísimo más sencillo. Es eso lo que garantiza la escalabilidad. Y para terminar, me gustaría que exploráramos una idea que los propios autores mencionan de pasada casi al final. Durante todo el estudio, las señales piloto que enviaban estaban fijas. Eran siempre las mismas. Pero abren la puerta a una idea que me parece aún más potente. Sí, es un punto fascinante que va un paso más allá. La idea del sondeo activo o active sensing es el siguiente paso lógico. Exacto. Imaginemos un futuro donde el sistema no solo aprende a interpretar el canal de radio. Imaginemos que también aprende a preguntar de la forma más inteligente posible. Un sistema que optimice las señales piloto que envía en tiempo real para obtener la máxima información con el mínimo esfuerzo. Precisamente, eso transforma el sistema de un receptor pasivo, que simplemente escucha, a un sistema cognitivo que sondea activamente su entorno para entenderlo mejor. Las implicaciones para la eficiencia son obvias, pero piensa más allá. En la seguridad, en la gestión de interferencias. Un sistema así podría navegar por un espectro radioeléctrico abarrotado, encontrando huecos y adaptándose de formas que hoy ni siquiera podemos programar.
ya no se trataría solo de una comunicación eficiente, sino de una comunicación que se vuelve más inteligente, más inquisitiva con cada nueva transmisión. Una comunicación verdaderamente consciente de su medio. Es un concepto muy poderoso para lo que está por venir en el 6G y más allá. Sin duda. Y con esa idea para reflexionar, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis